¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. Analizamos los hechos más importantes que movieron a la economía durante esta semana. El Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su proyección de crecimiento para Chile, mientras que el desempleo en el Gran Santiago subió a un 6,6%. Fuera de nuestras fronteras, positivos datos de China y Estados Unidos alentaron los mercados internacionales. Analizamos este y otros temas junto a Michel Oligué, gerente de trading BCI. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido. Hola, Paulina. Partimos la semana con este recorte en su proyección de crecimiento para nuestra economía que hace el Fondo Monetario Internacional. Sí, yo creo que el 3,2 efectivamente sigue siendo muy optimista. Nosotros pensamos que va a estar más cerca del 3, del 2,9. Un banco central chileno que bajó la tasa hace muy poco te está diciendo que efectivamente esto viene con más fuerza de lo que el mercado mismo creía que venían desacelerándose los datos. Entonces yo creo que efectivamente vamos a estar más cerca de un 3 que un 3,2%. Bueno, también durante esta semana los operadores financieros hablaron de una nueva baja que haría el Central en su próxima reunión ya en el mes de agosto. Exactamente, nosotros pensamos que va a ir al 3,5 rápidamente, quizás después tengamos una pausa, pero no nos extrañaría que la tasa vaya más cercana al 3,25, inclusive al 3. ¿Por qué? Porque nosotros efectivamente notamos en el mercado que nos estamos desacelerando. Tú hablabas recién de que el desempleo en Gran Santiago está a niveles de 6,6. Vamos a conocer los datos la próxima semana y se ven que efectivamente pueden salir bastante más malos que el mercado cree. Bueno, es bien importante a partir, ¿no es cierto?, de este 6,6%, este dato del desempleo en el Gran Santiago, la proyección que se pueda hacer para las próximas cifras que conoceremos en la próxima semana. Tenemos IMASEC, también tenemos el desempleo a nivel general y también vamos a conocer cómo están los datos sectoriales. Exactamente, tenemos venta al por menor que estamos esperando al 5, yo creo que vamos a ser un poco más bajo. No nos olvidemos que las últimas ventas al por menor fueron muy influenciadas por el Mundial de Fútbol, por lo tanto yo pienso que puede ser un poco más bajo. En términos de cifras de tasa de desempleo estamos esperando un 6,4, puede ser entre un 6,4 y un 6,5, o sea, 1 o 2 décimas más mala que el último dato. Y el índice de manufactura, que ha sido como nuestro talón de Aquiles, se espera 0,9, yo pienso que puede estar cercano al 0,8,1, no muy diferente a lo que el mercado espera hoy día. ¿Qué pasa con el próximo IMASEC, Michel? El próximo IMASEC, bueno, los últimos dos han sido 2,3, no creo que sea algo muy distinto a eso, va a depender mucho de los datos que tú misma mencionas la próxima semana. Yo creo que con un banco central que se está poniendo las pilas, que está tratando de anticipar a que esta aceleración se siga acentuando, podemos ver o tratar de retomar nuevamente nuestro impulso. No nos olvidemos que estamos muy fuerte influenciados por lo que está pasando en la incertidumbre sobre reforma tributaria, educacional y otros temas. Bueno, y también, tú lo dices, la confianza de los consumidores también, se ha visto que desciende la confianza empresarial también, eso también lo consigna el Fondo Monetario Internacional, habla de una menor inversión, habla de que nuestro país aún no recupera su producto tendencial, es decir, la capacidad que tiene la economía de crecer. Exactamente, y además que eso empieza todo a conjugarse unas cosas con otras. Si tú empiezas a escuchar que la persona al lado pierde su trabajo y que tú ves las ventas por menor han ido cayendo, esto se produce un tema de expectativa, y cuando las expectativas te fallan, efectivamente todo es más difícil que la economía salga rápido adelante. Y por eso que es muy importante hoy día que las autoridades zanjen estas expectativas del mercado y dejen al mercado en el fondo conocido todo, pero en el fondo con las reglas claras. Otra de las cifras que conocimos el jueves cuando se dio a conocer el desempleo en el Gran Santiago del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile fue que, por ejemplo, en el sector construcción, esta fue la cifra más alta, llegó a un 10,7%. Sabemos que la construcción es un sector muy importante porque es la primera que detecta cuando la economía va hacia la baja. Exactamente, es muy intensa en mano de obra, entonces cuando esa parte empieza a debilitarse, es muy rápido a reaccionar a la tasa de desempleo. Entonces tú lo escuchas ya en las calles, ya no están estos letreros que necesitamos gente, al contrario, la gente está trabajando pero los nuevos proyectos se han ido paralizando. Entonces cuando eso empieza a pasar, efectivamente eso se empieza a notar y tú lo empiezas a ver como las cifras de la construcción. Las ventas han ido cayendo fuertemente. Hablemos un poco de la trayectoria del tipo de cambio que durante esta semana cayó, se mantuvo más o menos en 4 pesos. Estamos hablando de cifras de 563, 562, como cerró durante este viernes. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes hacen tomando en cuenta posibles bajas de tasa? Eso es muy importante. Nosotros pensamos que el tipo de cambio tiene una sola dirección en este minuto, que es al alza. ¿Por qué? Porque nuestra economía refleja a través de su tipo de cambio cómo estamos viendo el panorama de aquí para adelante. No nos olvidemos, por otro lado, que con un banco
Central que baja tasas y un Fondo Monetario, una Fed que está más agresiva en términos de cuándo podría empezar a subir las tasas, eso hace que el tipo de cambio tenga presiones al alza más que a la baja. Por lo tanto, en el mercado financiero nosotros hablamos que hay buy on dips, comprar en caídas, tomar dólares, comprar cuando esto se acerca ojalá a niveles de 555, 560. Bueno, también el precio del cobre tuvo una alza bastante importante, más de un 2% durante esta semana. Bueno, lo vamos a hablar en el segundo segmento porque tiene que ver con China, pero obviamente que eso inyecta liquidez a nuestra economía. Eso ayuda mucho porque efectivamente que el cobre esté en 3 o en 3.25, 3.27 es muy diferente. La verdad que nosotros pensamos que el rango ideal del cobre va a estar entre 3 y 3.20 de aquí a mediano plazo, no más que eso. Bueno, vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa, Michelle, sobre la economía china, los datos positivos, pero hacemos una pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos con más Mirada Financiera. Seguimos aquí en Mirada Financiera analizando cómo ha estado la semana. Ahora, junto a Michelle Oligué, gerente de Trading PCI, vamos a analizar cómo estuvo la semana internacional, Michelle. Hablábamos del Fondo Monetario Internacional que había bajado la proyección de crecimiento para nuestro país, pero también lo hizo para el resto del mundo. La situó en un 3,4%. Sí, mira, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a conocer muchos datos, pero dentro de esos datos está el PIB de Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos en el último trimestre, en el fondo, creció menos 2,9%. El mercado espera un 3%. El hecho de que el Fondo Monetario, una semana antes de saber estos datos, haya bajado el crecimiento, puso muy nervioso al mercado, porque en el fondo a lo mejor el mercado está esperando algo con mayor optimismo, ese dato que conoceremos miércoles o jueves de la próxima semana. El Fondo Monetario Internacional bajó a 1,7% la proyección de crecimiento de la primera economía mundial. Y también es interesante tomar esos datos con las cifras que han salido durante esta semana. Hay muy buenas cifras de desempleo, de subsidio de desempleo que han bajado a mínimos históricos en 8 años en Estados Unidos, y también cifras de ventas de bienes durables, que son los bienes que requieren las empresas, que subió un 0,7%. Sí, mira, en Estados Unidos han habido datos bastante mixtos, pero en general los datos vienen con una muy buena trayectoria. Tú hablas de los bienes durables, muy bueno, salieron las ventas al por menor, bastante bueno, igual que los marquís de fabricación, de servicio, pero efectivamente hay un talón de Aquiles que tiene la economía norteamericana, que es la parte de las casas. Todavía está algo débil, si bien cuando tú ves un gráfico ya se formó un smile que uno dice tocó fondo y vamos una tendencia hacia arriba. Los últimos datos de esa parte fueron algo débiles, y por eso que cada vez que la Fed sale a hablar pone paño frío. Las tasas no hemos dicho que las vamos a subir aún. Estamos solamente haciendo retiros de estímulos monetarios. ¿Por qué? Porque la Fed necesita mantener sus tasas bajas. ¿Para qué? Para que este mercado vuelva a salir adelante y con fuerza, como lo vimos previo a la crisis. Hablando de tasas ahora de los bonos del Tesoro, obviamente que Estados Unidos es inserto, ¿no es cierto?, en todo el contexto internacional, en todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Gaza e Israel, obviamente que ha hecho que los bonos del Tesoro tengan un valor bastante bajo en estos días. Exactamente, mira, si hace 6 meses tú me hubieses preguntado, con estos datos tan fuertes de la economía norteamericana, y te hubiese dicho la tasa de 10 años, que es la de referencia, hubiese estado en 2,8, 3%. Hoy día, con tanto conflicto que hay en la Franja de Gaza, en Ucrania, en Siria, en Afganistán, Irak y una serie de otros países, todos los inversionistas lo que hacen, van y se refugian en esta curva americana, en estos bonos. ¿Por qué? Porque dicen, si no me paga la Fed, no me paga nadie. Entonces lo que hacen, compran estos bonos y hacen que la tasa caiga, que entre comillas le ayuda a la Fed. ¿Por qué? Porque con buenos datos y una tasa baja hace que justamente el mercado inmobiliario otra vez agarre vuelo. Pero todos sabemos que si por A, B o C motivo estos conflictos cesan o no siguen en el fondo escalando, lo más probable es que estas tasas tengan una fuerte reacción al alza y volvamos de 2,47 que están hoy día a niveles de 2,8, 2,9 hacia finales de año. También hablamos durante el primer segmento del programa sobre el cobre, que había tenido un repunte bien importante, y obviamente que eso tiene que ver con los buenos datos que se arrojaron esta semana sobre China. Sí. El PMI, que llegó a 52 puntos, la verdad que bastante superior al 50,7 de junio, y obviamente que eso inyectó un mayor optimismo dentro de lo que es la economía china. Es muy importante, sí. China siempre se habla, va a tener un hard landing o un soft landing, o sea, un aterrizaje forzoso o algo más débil. Efectivamente, el mercado esperaba 7,4 en su PIB, salió 7,5, algo mejor. Las ventas al por menor, la producción industrial bastante buena, niveles de 12%.
8% y 8,5% respectivamente, y eso hizo que el cobre efectivamente subiera de niveles de 3.10 a 3.24, 3.25 que está terminando la semana. Eso es positivo para los mercados emergentes. Lo único que hay que tener cuidado que China hoy día tiene su mayor cantidad de deuda respecto al PIB. Y eso te hace poner al mercado igual un punto de interrogación. ¿Hasta qué punto este gobierno tan grande puede seguir apoyando en fondo a la economía interna? Hablemos un poco de Europa, que también hablamos de los PMI en China, también se conocieron en la zona euro, no fueron malos. No. Algunos países, por ejemplo, economías como Italia o también Francia, vemos, ¿no es cierto?, que no logran recuperarse, fueron muy positivos con respecto a Alemania, pero también la confianza de los consumidores interna en Alemania no fue positiva durante esta semana. Sí, Alemania sigue efectivamente siendo el gran motor de toda la zona euro. Merkel ha hecho muy bien las cosas, ha logrado unir a todos los grupos políticos que hay dentro de Alemania, y efectivamente ellos tienen una tasa de desempleo muy baja en comparación a todos sus vecinos. Salieron efectivamente la producción industrial, salieron la manufactura, los servicios, todo bastante bueno y mejora lo que esperaba el mercado, sobre este índice 50, 54, 56. Sin embargo, el panorama hacia adelante, efectivamente la confianza ha venido cayendo. ¿Y por qué? Porque los alemanes se están dando cuenta que todos sus vecinos siguen muy mal. Francia, tú lo nombrabas, efectivamente bajo 50 su servicio de la fabricación. Italia con una venta al por menor que se esperaba un número positivo, 0,3, fue solo menos 0,7. O sea, Italia es un tremendo país. España tuvo datos positivos. España tuvo, pero tiene igual una desocupación, niveles del 22% en la parte de los jóvenes. Grecia, Portugal, acaba de salir hace muy poco que el Banco Espíritu Santo sigue con muchos problemas y lo van a tener que rescatar. Entonces, si tú conjugas todo ese escenario dentro de la zona euro, Alemania y Austria, quizás te podría decir, son una isla dentro de los demás. Y es por eso que Draghi, a través de todos los comunicados, dicen que los riesgos de la zona euro siguen siendo a la baja. Vamos a ver qué pasa la próxima semana en la economía. Así ha estado durante esta semana. Michelle, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias por invitarme, Paulina. Nosotros hacemos una pausa y luego vamos a estar hablando sobre minería junto a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Ya volvemos. La minería en Chile enfrenta una etapa de importantes desafíos. El diagnóstico de una de las actividades más importantes del país ha perdido posición debido a los altos costos laborales y de energía. Conversamos precisamente sobre este tema con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Se terminó el superciclo del cobre? Bueno, yo creo que hemos terminado un periodo con unos precios francamente buenos en el caso del cobre, que llegaron a estar en $4 hace algunos años. Sin embargo, tenemos un precio que no es malo. Estamos más próximos a los $3. Esto significa una baja aproximadamente un 25%, pero sobre $3 sigue siendo un buen precio. Hay que ser franco en esto. Las proyecciones para este año están en torno a los 3.12, 3.07, y para el próximo año más entre 3.05 o 3.08. Seguimos pensando que es un buen periodo el cobre, pero hay que estar atentos. Y hay ciertas cosas que hay que ajustar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los costos. Hablábamos de cómo ha aumentado la producción en los últimos años, pero también cómo ha aumentado de una manera muy, muy importante los costos. Bueno, sí, según los estudios que nosotros tenemos, la producción de una tonelada métrica de cobre fino ha subido aproximadamente 5 veces en los últimos 10 años. El año 2003 costaba como $4.700 y hoy día estamos más arriba de los $20.000. Y eso sí que es una muy mala noticia. Chile hasta el año 2007 era un país 10% más eficiente en términos de costo, más eficiente que el promedio mundial, tenía costos más bajos de un 10%. El año pasado teníamos un 11% de costos más caros de nivel mundial promedio chileno. Es decir, de ser un país más competitivo, hemos pasado a ser un país menos competitivo. Y eso tampoco es una muy buena noticia. ¿Energía, costos laborales? Hay un cúmulo de cosas. Yo creo que el mundo ha vivido un alza en los costos de los insumos. Esto debido a que el superciclo también llevó a una explosión general de producción de commodities, en concreto de cobre, y por lo tanto muchos de los insumos son compartidos y son los mismos a nivel mundial, y por lo tanto los camiones, las grúas, fueron más caras.
Ahora, en Chile yo creo que se sumaron algunas otras cosas. Lo primero fue una demanda por más recursos humanos, por más personas, y esto hizo, por lo tanto, que existiera pleno empleo en el país. Además, había pleno empleo hasta hace algunos años, hasta hace un año y medio, y esto hizo, obviamente, que la mano de obra fuera más cara. Lamentablemente no más productiva, el mismo hecho que tuviéramos que incorporar mucha gente nueva y además personas que venían de centros de formación o de mundos de formación que no estaban muy alineados con la demanda formativa que tiene una minería moderna, muy distinta a la de hace 10 años, hizo que tuviéramos una escalada en remuneraciones que no fue acompañada de un aumento de productividad. El tema de la energía es un tema que usted conoce. El tema del agua, bueno, las grandes faenas en un parte importante tienen que satisfacer sus necesidades con agua desalinizada, con agua de mar, y hay que elevarla desde la orilla de la playa, digamos, a 3.000, 4.000 metros, y eso es básicamente energía. Por lo tanto, ha sido una mala junta de elementos que nos han afectado en los costos. Y dentro de este engranaje, como dice usted, de mala junta, ¿qué pasa con la eficiencia energética? ¿Hay un acuerdo ya con el gobierno de ir en esa línea, con la agenda energética también que planteó el ministro Pacheco? Bueno, el ministro Pacheco planteó una agenda que es bastante desafiante y exigente para el país en general, y la minería forma parte del país. Y uno de sus pilares, que es muy importante y que además forma parte de toda la agenda energética de los países desarrollados, es el de avanzar en eficiencia en la energía. Y por lo tanto la minería que es bastante líder en este tema, y es líder no solo porque es muy virtuosa, sino que por necesidad. En definitiva, los costos de energía hoy día representan prácticamente un 20%, entre un 16, 18, 20% de los costos de producción. Por lo tanto, hay una necesidad de la propia industria de ser más eficiente. Entonces, lo que hicimos fue adelantarnos y proponerle al ministro un acuerdo de todas las empresas socias del Consejo Minero, que incluyen a Codelco y a las grandes empresas mineras del cobre, oro, plata y molibdeno, para someternos a auditorías internacionales externas que revisen los procesos de todos nuestros yacimientos y determinen si hay espacios de mejora de eficiencia, más allá de los que nosotros ya hemos encontrado, más allá o profundizando algunos de los que existen o nuevos para implementarnos. Bueno, nosotros tenemos que realizar las licitaciones durante este año y dar a conocer los resultados durante el próximo año. Ahora, este es un proceso vivo que se va moviendo. No, mejoras energéticas en la minería significa cambios profundos, en algunos casos extremadamente caros. O sea, no es llegar y cambiar un molino, digamos, en un proceso minero o la celda de lixiviación o en lo que sea, porque son infraestructuras que ya están instaladas. De todas maneras, todos estos nuevos criterios se van a ir incluyendo en los nuevos proyectos, y eso hace, por lo tanto, que nuestro compromiso sea explícito, anterior y proactivo, y estamos decididos a ser un ejemplo. Dentro de las empresas que son parte del Consejo Minero está Codelco. Hemos visto durante los últimos días cómo se ha hablado de la capitalización de Codelco, de que pudiera o no hacer estos proyectos estructurales que necesita hacer en los próximos años, porque sabemos que la ley del mineral ha bajado, sabemos que, por ejemplo, yacimientos tan importantes como Chuquicamata ya tiene que ser subterránea, tenemos una serie de desafíos con Andina, con el Teniente, y una serie de yacimientos minerales, una serie de elementos que hacen de Codelco necesario para ello, no solo una capitalización del Estado, sino que también ha tenido que emitir deuda a nivel internacional. Bueno, yo creo que es evidente y todo el país sabe que Codelco se encuentra en un punto de inflexión importante. Tiene que desarrollar todos estos proyectos estructurales a los cuales tú haces referencia y que demandan una inversión aproximada de $25.000 millones. Este es un gran desafío. Codelco es la compañía productora de cobre más grande del mundo, juega en las grandes ligas mundiales, basta ir a cualquier mercado internacional, la reunión de mineros y Codelco es el sentado en la cabecera, digamos, es muy importante. Es muy importante para Chile. Piense usted que el total de la producción de cobre de Chile, 1/3 la produce Codelco, y de los ingresos fiscales provenientes del cobre, la mitad proviene de Codelco. Además, Codelco es una de las empresas más apreciadas en Chile, más querida por la gente y la más grande. Por lo tanto, lo que le pasa a Codelco le importa a Chile. Le importa mucho a Chile, digamos, y a nivel de cobre le importa al mundo. Lo que nos interesa, por lo tanto, a todos los chilenos y obviamente a nosotros en el Consejo Minero es que a Codelco le vaya muy bien. ¿Cómo soluciona su problema? Pues tiene un problema de financiamiento. Yo creo que aquí, como es una empresa que juega en las ligas mundiales, no solo en términos de estándares de seguridad, no solo en términos de aplicación de tecnología, no solo en términos de eficiencia en los costos, sino que también en su sistema de financiamiento,
tiene que regirse por mecanismos y reglas como lo hacen las grandes empresas del mundo. Y esos mecanismos y reglas, modelos, son de largo plazo, que trascienden con creces los periodos políticos. Y por lo tanto, lo que hay que pensar, si nosotros queremos Codelco y queremos un Codelco que siga aportando como ha aportado Chile, es en un sistema de financiamiento que trascienda los periodos políticos. De lo contrario, gobiernos corporativos también que trasciendan los periodos políticos. Eso también es un tema que tiene que solucionar Codelco dentro de los próximos días. Bueno, yo creo que lo que tiene que solucionar es el nombramiento de un presidente ejecutivo y el gobierno corporativo. Yo creo que es una ley relativamente nueva, está a prueba, está funcionando y necesitará los ajustes que correspondan como todas estas nuevas instituciones. Pero yo creo que lo que hay que preocuparse es darle una estabilidad financiera a Codelco. Es indispensable, nosotros no nos podemos farrear Codelco, Chile no se puede farrear Codelco. Yo no creo que se lo esté farreando en este minuto, pero estamos en un punto de inflexión y esto requiere tomar decisiones financieras y políticas que son relevantes y yo creo que hay mecanismos inteligentes para solucionar el problema. Bueno, uno de los mecanismos, obviamente, que es el financiamiento que le puede entregar el Estado y hemos visto, ¿no es cierto?, a través de las autoridades de la ministra de Minería, que va a ser de una manera paulatina, que le va a dar los recursos. Codelco pidió $1.200.000.000 para su capitalización, el gobierno le está dando $200 millones. ¿Cómo cree que va a ir ese proceso? Porque eso es muy importante para desarrollar proyectos tan importantes como, decíamos, la viabilidad de Chuquicamata, por ejemplo. Bueno, no cabe ninguna duda que Codelco, y además su presidente lo ha dicho, Codelco no va a tomar decisiones de desarrollo de proyectos estructurales si no tiene de alguna manera medianamente garantizado su financiamiento. Es decir, cuando una compañía minera de clase mundial se lanza en el desarrollo de un proyecto minero, sabe que cuenta con un régimen de financiamiento relativamente asegurado, con los flujos, o con aumentos de capital o con lo que sea, digamos, pero sabe a qué es lo que puede recurrir. No cabe ninguna duda que el país, el gobierno cuando ha dicho que va a mandar una ley que por lo menos va a garantizar un financiamiento por los 4 años, ya da un avance importante y un paso que va a permitir al directorio de Codelco tomar decisiones en torno a qué proyectos desarrollar. Ahora, va a depender del monto de ese financiamiento si son capaces Codelco de enfrentar todos los proyectos estructurales, alguno de ellos, parte de ellos, pero es una decisión de su gobierno corporativo y que obviamente el gobierno del país tendrá en cuenta a la hora de decidir qué es lo que hace. Hablamos de la inversión extranjera que ha sido muy importante en la minería, pero ahora hemos visto, nosotros las últimas cifras de inversión extranjera, cómo se ha ido rotando hacia otras áreas como la energía o otros sectores. ¿Por qué la minería ya no es tan atractiva? No, yo creo que la minería sigue siendo un sector muy atractivo. A mí me parece que de los 2 últimos años hasta ahora han venido ocurriendo una serie de fenómenos que afectan directamente al sector minero y que lo hacen un poco menos atractivo. Sin embargo, siguen habiendo inversiones cuantiosas. Hace 2 años y medio aproximadamente nosotros dimos a conocer un catastro que teníamos de inversiones posibles en el país hasta el año 2020 y rondeaban los $75.000 millones en inversiones en nuevos proyectos. Hoy día están en ejecución no más de 25.000 y no creo que al 2020 superemos los 50.000 millones si empezamos a hacer las cosas mejor. Y por lo tanto se está dejando de invertir en minería o no estamos en el boom de inversiones de hace 2 años y medio, por las razones que daba antes, y es que Chile está menos competitivo y por lo tanto un inversionista extranjero a la hora de tomar una decisión de dónde pone sus recursos financieros, analiza el mundo, digamos, y dice, bueno, si Perú me está dando una mejor rentabilidad con iguales normas de seguridad, con estabilidad política, o lo está haciendo Canadá, etcétera, y hay empresas chilenas que están decidiendo invertir en otros países, digamos. Ahora, esto no quiere decir que hay una fuga de capitales, no quiero ser alarmista, pero el escenario, o sea, hay una vieja creencia que yo creo que es importante de alguna manera aclarar. El hecho de tener recursos naturales no es suficiente para atraer la inversión. Hay muchos otros elementos que hay que tener en consideración. Y por lo tanto, alguien tiene que tener, y yo creo que aquí hace falta eso en Chile, una mirada completa de la jugada. Y respecto a la minería, yo echo de menos eso. Echo de menos que alguien vea cuáles son todos los elementos que están afectando el que perdamos inversión minera. Por supuesto, una mirada global que tiene lineamientos sustentables y también que tiene lineamientos relativos con la comunidad. Una serie de desafíos que tiene la industria, una industria que tiene mucha importancia. Sabemos el ingreso per cápita nuestro, el PIB de nuestro país tiene una injerencia fundamental en lo que es el sector minero. Joaquín, queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí en Mirada Financiera. Gracias a ti por la invitación. Finalizamos así el programa de hoy. La invitación a todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.